Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael Bayet, soy socio del Departamento Mercantil del NER de la Oficina de Barcelona y es para mí un verdadero placer moderar y participar en el Barcelona Health Hub Series de hoy. Como ya sabéis, los Barcelona Health Hub Series son los eventos virtuales que organiza periódicamente Barcelona Health Hub y sobre distintos temas siempre relacionados con el Digital Health. Y podéis encontrar todas las sesiones pasadas en la web y en el canal de YouTube. El Barcelona Health Hub Series de hoy ya es la 18 edición. Por favor, recordar que Barcelona Health Hub está organizando el Barcelona Health Hub Summit, que es el evento de referencia de Digital Health en Barcelona y que se celebra el 29 de octubre en un formato único. Y os podéis registrar gratis en este código que saldrá en pantalla hasta el próximo día 20 de septiembre. El Barcelona Health Hub Series de hoy es sobre la telemedicina y el marco regulatorio. Este tema se encuentra dentro de lo que es el Yo Paciente Digital, que es el estudio realizado por Barcelona Health Hub y ESADE, en lo que los tres ponentes de hoy formamos partes del Advisory Board y que ha sido un verdadero placer el poder participar y haber contribuido a dicha realización. Para realizar la sesión de hoy nos van a acompañar Mireia Sans, que es directora asistencial del CAP Comte Borrell y presidenta de la sección de médicos e-Salut del Col·legi de Metges de Barcelona, y deciros que es una apasionada de las nuevas tecnologías, y Luis Vilanova, que es auditor de la receta médica electrónica privada y CEO en Ibérica de Auditoría. Al principio lo que vamos a comentar, voy a empezar yo comentando, si os parece bien, un poco unas slides sobre lo que es el marco regulatorio actual de la telemedicina en España. A modo introductorio, ya sabéis un poco que la telemedicina, es decir, ahora se está oyendo muchísimo por todas partes, pero realmente no es la primera vez que suena en todo el mercado ni en todo el mundo, sino que incluso hace ya 120 años que ya se hicieron varios estudios y publicaciones sobre la telemedicina y que el primero data de 1879 en un artículo de The Lancet, en que ya explicaba la pertinencia de utilizar las llamadas telefónicas como estrategia para reducir las visitas innecesarias a la consulta del profesional de la salud. Está claro que la eclosión se ha producido como transformación digital de las sociedades que se produce a finales de los años 90 y principios del siglo XXI. Es muy importante comentar que la legislación no se ha adaptado al ritmo del desarrollo de las redes electrónicas y la informática. Comentaros que lo que voy aquí a explicar es sobre 4 puntos diferentes. Intentaré ser bastante breve y que sea de fácil comprensión. Ya sabéis que los abogados a veces somos un poco complicados. Primero vamos a ver un poco lo que son las definiciones de la telemedicina por las varias organizaciones. Luego es importante identificar el impulso normativo tanto en España como en Europa. Luego identificaremos también los aspectos éticos y deontológicos en el ejercicio de la telemedicina, los riesgos y obligaciones que conlleva el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y, muy importante actualmente, que son las responsabilidades del personal sanitario. La telemedicina, en principio, tendría que ser el concepto muy sencillo, que sería un servicio de la salud con un uso de las técnicas de información y comunicación en cualquier sitio, una transmisión segura y que realice un diagnóstico y una prevención. Como podéis ver, aquí hemos cogido dos definiciones, una que hace la Organización Mundial de la Salud y otra que realiza la Asociación de Médicos del Mundo. Al final, se trata de una prestación de servicios de carácter sanitario a través de las tecnologías de información y comunicación. En la próxima slide podéis observar que son
cuáles son actualmente las preocupaciones legales en el tema en el marco de la telemedicina, que es el cumplimiento de la normativa de protección de datos, ya que se están tratando realmente datos muy sensibles que afectan tanto al paciente, sobre todo en mayor medida, pero también a los personales sanitarios. Muy importante es el reconocimiento del acto médico que se ofrece mediante telemedicina por parte del propio colectivo médico. Esto es realmente muy importante. Los derechos de los pacientes, que no se pueden vulnerar en ningún momento, y la responsabilidad del personal sanitario. En la próxima slide podemos ver lo que es la regulación y la cantidad de leyes que tenemos en España. Es decir, no existe un texto normativo específico donde se regule la telemedicina, porque existe actualmente una falta total de seguridad jurídica. Como veis, hay innumerables leyes. El artículo 43 de la Constitución Española, que establece la protección de la salud, la Ley General de Sanidad, Autonomía del Paciente, Ordenación de Profesiones Sanitarias, el Real Decreto de la Cartera de Servicios Comunes, la Ley de Protección de Datos, el Código Ético Médico, y claro, y podemos continuar. Hay muchas guías prácticas de buen gobierno y además está toda la jurisprudencia aclaratoria. Ya, a modo también de ejemplo, en la próxima diapositiva podemos ver el marco regulatorio en la Unión Europea. Hay que comentar que realmente la Comisión Europea hizo un intento en 2010 de regular la telemedicina en el marco de la Agenda Digital Europea, incluyendo el objetivo de conseguir para este año, el 2020, un despliegue en los Estados miembros de los servicios de telemedicina, circunstancia que realmente no se ha podido producir realmente por la pandemia. En la próxima diapositiva identificamos los principios éticos y la relación médico-paciente. Los principios éticos del Comité Permanente de Médicos Europeos establece que para realizar la telemedicina de forma correcta se debe haber una identificación mutua y segura, una forma de contratar el servicio, es decir, aquí lo que es más importante sobre todo también es el consentimiento del paciente. La consulta telemática, si médico y paciente tienen una relación profesional, salvo casos de urgencia. Aquí yo creo que está el caballo de todas las batallas, es decir, es siempre que el médico conozca al paciente, ¿vale? Es lo más importante que nos encontramos ahora en la regulación actual. Luego, asegurar la eficacia de la consulta efectivamente mediante los medios telemáticos, efectivamente las normas de confidencialidad y seguridad y los principios de ética médica generales. La doctrina. ¿Qué establece la doctrina? Porque esto, es decir, está muy bien todo lo que dicen todos el Consejo Permanente de Médicos, pero ¿qué establece la doctrina? Hemos cogido al azar, hemos cogido un par de comentarios que hacen dos catedráticos. Uno, el señor Gonzalo Ranz, de la cátedra de la Universidad de Navarra, en la que establece que no es posible una relación médico-paciente si se apoya solo en recursos telemáticos siendo un sustituto. Es decir, siempre tiene que ser un suplemento, nunca puede sustituir a la relación médico-paciente. Asimismo, lo establece también la Cátedra de Telemedicina de la UNESCO, en el que establece ciertas exclusiones para ciertas conductas médicas. En la próxima slide podemos observar, identificar una situación que es muy importante realmente, que preocupa muchísimo tanto al sector jurídico como al sector sanitario. Primero, que son los riesgos, que es la dificultad para conocer el estado real del paciente y para su correcta identificación. Es muy importante garantizar la intimidad de los pacientes y la protección de sus datos, y sobre todo la incorporación de la información del paciente en su historial clínico. ¿Y qué consecuencias tienen estos riesgos? Pues la responsabilidad del personal sanitario. Hay mucha jurisprudencia. Hemos cogido una sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara que es un ejemplo. Es, sobre todo,
que establece, que es muy importante, que es el médico prestador de los servicios es el responsable del empleo defectuoso de las técnicas propias de la telemedicina. Esto, es decir, es el caballo de batalla. Es muy, muy, muy importante porque esto lo que hace es frenar muchísimo al personal sanitario y con toda la razón. En la próxima diapositiva podemos observar que dicen, digamos, los códigos deontológicos. Es importantísimo. Los colegios actualmente de médicos de toda España, y que establece, pues que dicen que la telemedicina está muy bien, pero siempre que sea en caso de una segunda opinión y de revisiones médicas. Y siempre que sea clara la identificación mutua y asegure la intimidad. Y es muy importante decir que, claro, que es lo que comentábamos al principio, que no puede ser un sustituto, sino que es un suplemento. Aquí comentaros el Real Decreto 1618-2010, el que luego Luis nos hablará, que es mucho más experto, pero sobre el tema de las recetas médicas públicas y privadas electrónicas, en el sentido de que realmente una telemedicina no puede ser correcta y adhiente al siglo XXI si no va acorde con las recetas electrónicas. Hay que decir que la libertad de prescripción actualmente de las recetas está limitada por las normas deontológicas y las normas legales. Como veis, he intentado resumir en 4 diapositivas una regulación y una normativa en la que podríamos estar hablando tardes enteras. Comentaros también en la próxima slide lo que hemos identificado absolutamente, que son los cambios normativos un poco para su introducción en España. Un poco lo que os he trasladado es sobre todo la necesidad de una norma unificadora. Es decir, que la regulación de la telemedicina se encuentre en una única ley. En esta ley, entonces, tiene que definir toda la serie y la obtención de licencias, acreditación, registro de servicios y profesiones de la telemedicina para aportar seguridad jurídica, tanto para el personal sanitario como, por supuesto, para el paciente. Se debería regular absolutamente la forma de que los médicos tengan acceso al historial completo del paciente. Para eso se debería crear una estructura digital en el sistema de salud. Y lo que es más importante, y que yo creo que aquí también costará bastante, que es la flexibilización en los diagnósticos preliminares. ¿Qué significa aquí? Simplemente que nos tienen que decir el colectivo médico, el grupo, digamos, y los colegios de médicos, cuáles son las especialidades que se pueden tratar dentro de la telemedicina, porque está claro que hay muchas especialidades que todo el mundo está de acuerdo en que no se pueden tratar por telemedicina. Bueno, hasta aquí un poco la de la normativa en España, que realmente habéis visto es un tema complejo, es un tema bastante complicado y que realmente estamos intentando luchar pues, para conseguir que al final el marco regulatorio de la telemedicina se adapte a las nuevas tecnologías. Ahora os doy paso a la doctora Mireia Sans. Mireia, muy buenas tardes. Muy buenas. Antes de nada, lo que quería es felicitarte y felicitar a todo el personal sanitario por todo el trabajo que habéis hecho durante la pandemia, cuando todos nosotros estábamos recluidos en nuestras casas, que vosotros habéis estado aquí luchando contra la enfermedad y dando un servicio espectacular a los pacientes. Dicho esto, también me gustaría preguntarte, es decir, ¿cómo lo habéis hecho? Porque durante la pandemia está claro que estabais por y para los pacientes del COVID, que eran muchísimos, pero también estaban los pacientes normales, los pacientes con otras enfermedades. Y es saber si nos puedes explicar un poco cómo lo habéis podido solventar y si habéis hecho uso o no de las telemedicinas. Estamos y estaremos. Digo, que has dicho estábamos, no, estamos y seguiremos estando. A ver, estoy en un centro
público de Barcelona, en el que ya habíamos iniciado la transformación digital hace algunos años con todo lo que es la consultoría online en el servicio público. En el privado ya iban muy avanzados, y todo lo que son las visitas virtuales, con lo cual había el cambio cultural de los profesionales, pues ya estaba bastante maduro. Pero sí que es verdad que al aparecer la pandemia COVID, lo que ha hecho es que nos tuviéramos que reorganizar todo, como dices tú, para atender pacientes COVID, los pacientes no COVID no demorables, y como había un confinamiento y habíamos de evitar el máximo los desplazamientos y que los ciudadanos se expusieran, pues tuvimos que potenciar muchísimo más las nuevas tecnologías. Aquí es verdad que en Cataluña lo que es el Departamento de Salud y las diferentes instituciones se pusieron muy rápido las pilas, y algo que llevamos tiempo pidiendo, como es la videoconsulta, se implantó te diría que en un mes y medio. Nosotros hicimos piloto con otros centros de territorio de Cataluña, y al mes y medio quizá ya estaba todo instaurado, teníamos cámaras y teníamos micros, con lo cual podíamos dar otro tipo de atención, aparte de la telefónica y la consultoría online, la videoconsulta. Pero me hace gracia cuando te he estado oyendo con todo el marco regulatorio, ¿no? Que cuando iniciamos nosotros la transformación digital, los pacientes, los ciudadanos, siempre han ido un paso por delante, ¿no? En la mayoría de servicios todos nosotros utilizábamos Internet, no sé, para viajar, coger, ¿no?, un vuelo, y la salud iba por detrás. Es otro servicio con unas particularidades concretas, pero que no deja de ser un servicio más. Y con las nuevas tecnologías de ahora, con el COVID, nos ha pasado lo mismo, ¿no? Los profesionales hemos ido ahora por delante de lo que es el marco regulatorio. Es decir, hemos tenido que adoptar todas estas tecnologías, y damos por supuesto, por una parte, que nuestras empresas, nuestras instituciones están cumpliendo con las plataformas que utilizamos, con las normativas legales, y nosotros como profesionales creo que nos marca nuestra profesión el código deontológico, ¿no? En este caso hablando como médico. Y también hay que adaptar, y se ha tenido que ir adaptando, porque sí que en los años 90 ya hablaba de la medicina a distancia, pero no de lo que es hoy en día a los tiempos en los que vivimos. Y ahora hemos podido parar y reflexionar. Creo que durante 3 meses estuvimos respondiendo de forma reactiva, y ahora que hemos podido parar, pues con Barcelona Health Hub se ha podido escribir, como os he mencionado antes, lo que es el estudio sobre la consulta médica virtual y sus beneficios en el sistema sanitario. En el Colegio de Médicos se ha trabajado el documento de buena praxis en relación al uso de la telemedicina, que saldrá pronto. El Departamento de Salud ha estado haciendo, y también se publicarán en breve, infografías para ayudar a los profesionales y a las direcciones de los centros de cuáles son los requisitos antes de hacer una visita virtual o telemática, durante y al finalizar, ¿no? Y parte de estas cosas las has dicho tú, mencionadas en el slide de lo que son el marco regulatorio de obligaciones y deberes del profesional y del paciente. Así para situarnos. Pues muchísimas gracias. También ahora, en la era post-COVID, Mireia, ¿cómo crees que va a actuar la telemedicina? ¿Un poco por obligación o tal vez un poco también por convicción? ¿Qué opinas? Bueno, esta es la gran duda. Ha sido, ¿no? Estos tiempos ha sido por obligación, esto está claro. No teníamos otra opción para dar accesibilidad a nuestros pacientes. Es decir, los pacientes agudos no demorables se han visitado presencialmente, pero muchísima de la atención se ha ido haciendo vía telemática. Y la convicción del profesional se ha visto forzada. Es decir, era obligación. Los que ya teníamos este interés o esta voluntad de cambio ya lo estábamos aplicando, pero muchísimo profesional se ha visto obligado a utilizar unas técnicas sin saber y sin tener bien las herramientas, ¿no? Tú, por ejemplo, por poner un ejemplo, tú hablabas de la intimidad. Es obvio que en una consulta presencial la tenemos muy clara y tenemos, pues, no interrupciones, nuestra consulta física. En teletrabajo podríamos estar en casa, a ver la mujer de la faena con el historial del paciente abierta sin darnos cuenta, o bueno, una serie de características que no nos las planteábamos porque estábamos sobrepasados por la demanda asistencial, y que ahora es gracias, por ejemplo, por esta sesión, que nos da la oportunidad de hablar de este marco tanto regulatorio a nivel legal como bioético, ¿no? Diría yo.
Ujú. Y como profesional de la salud que eres, Mireia, es muy importante también que tanto todo el marco regulatorio se trabaje conjuntamente, digamos, con los profesionales del sector legal. Pero, ¿cómo tenéis en cuenta un poco las normativas legales que hemos comentado? Bueno, por una parte hay algunas que de las propias plataformas que han de cumplir con la protección de datos que damos por supuestas que cuando la empresa o la institución las contrata, pues la están cumpliendo y esto no es faena nuestra, sino de los gestores o de los políticos que hacen la compra general. Y la parte nuestra, que creo que es la más nos toca al día a día, es ser consciente de lo que es el código deontológico, ¿no? Porque cuando hacemos una visita telemática, tú lo has dicho, no es otra especialidad, sino es una forma de ejercer la medicina a distancia y está siendo un acto médico. Un acto médico que no tiene todas las particularidades al 100%, porque el acto médico consta de la parte de anamnesis, ¿no? De preguntas, la exploración física, lo que sería la orientación diagnóstica, la prescripción de pruebas o de tratamiento, información. En este caso aquí la exploración física completa no existe. En una videoconferencia podríamos visual, en el teléfono oímos el tono de voz, pero perdemos mucha de la información. Entonces, aquí el profesional ha de ser consciente que es un acto médico y por tal está sujeto igual al código deontológico, igual que es una visita presencial y ha de cumplir las mismas normas. Yo creo que lo más importante es que el profesional ha de tener la autonomía de decidir si cree que aquella consulta se puede resolver por la vía telemática o requiere de una visita presencial. Y esto es en base a lo que se establece en esa relación de médico-paciente. Y evidentemente uno de lo que ha de imperar es la prudencia, ¿no? La prudencia es sumamente importante en nuestro día a día, pero en la visita telemática todavía más. No, muchísimas gracias, porque justo te quería hacer un poco hincapié en lo que has dicho de todo el tema de la visita presencial, porque realmente yo creo que allí es donde podemos tener más problemas. Supongo claro, como personal como sanitario y médica, doctora con mucha experiencia, tú ya sabrás en un momento dado que si tienes una dolencia, lo que puede ser y lo que no puede ser, entiendo. Y eso también puede facilitar mucho lo que es el uso de la telemedicina. Bueno, se está utilizando como un precribaje en pacientes conocidos, porque hay un historial detrás, es una parte sumamente importante, pero ante cualquier duda siempre es mejor generar una visita presencial con la exploración física. Sí que es verdad que, bueno, tú lo has comentado, depende mucho de si es un paciente conocido o no, si tenemos el historial clínico o no lo tenemos, si simplemente es una segunda opinión o es un trámite administrativo, ¿no? Que cambia mucho. Yo creo que cuando hay patología aguda de paciente no conocido o una patología sintomática que no queda clara, hay que generar una visita presencial. No, sobre todo es lo que siempre comentábamos, ¿no? Que el marco regulatorio, digamos, una ley de telemedicina, lo que tiene que ser también no sustituir la visita médica presencial, sino ser simplemente un complemento en el que haya determinadas, digamos, especialidades en que se pueda mejorar, ¿no? Pues la visita de Uh telemedicina. -huh. Está claro que todo el personal sanitario lo que siempre planteáis es que en caso de duda, como tú muy bien has dicho, es la visita presencial. Bueno, Luego, sí, quería comentarte, ¿cómo ves, aparte de que ya nos has comentado de que es una especialidad, la telemedicina, que tiene que ir hacia adelante, eh, en el término temporal, dada, digamos, la velocidad con lo que va toda la telemedicina, mm, ¿puedes darme un periodo de tiempo en el que tú, como miembro del Colegio de Médicos, puedas decirme, decir cuándo se van a adoptar estas medidas dentro del personal sanitario? No regulatorias, sino dentro de lo que son del Colegio de Médicos, del tema de la salud, de sanidad. la varita mágica de respuesta no la tengo en tiempo exacto, pero sí que es verdad que como la situación post-COVID sigue manteniéndonos en este marco que hemos de seguir utilizando la telemedicina, yo creo que aquí
ayuda a la implantación progresiva, es decir, ya no es aquella obligación, sino cada vez se ve más por convicción el profesional y se siente más seguro en cómo la utiliza. Es decir, ¿por qué? Porque tiene más información, pues que se ha de mantener, tiene la autonomía de poder decidir si ha de pasar a presencial o no, porque hay un respeto mutuo entre paciente y profesional, porque hay la identificación sumamente importante, que a veces nos olvidamos en el mundo telemático de que tanto el profesional como el usuario ha de ser identificado. Evidentemente se ha de mantener igual el secreto profesional, la prudencia, la intimidad y la confidencialidad en el acto que estamos haciendo, ¿no? No puede ser que en este entorno, aunque yo estoy teniendo una videoconferencia con un paciente, tenga gente circulando a mi alrededor que pueda escuchar la conversación, ¿no? Yo creo que esta parte es muy importante. Creo que los colegios se están poniendo las pilas, ya te digo, aquí en Barcelona estamos haciendo, en verano hemos trabajado en un cuaderno de buena praxis del uso de la telemedicina para dar herramientas a los profesionales y más seguridad a la hora de utilizarla. El código ya aquí se empezó a actualizar y se ha trabajado en todo lo que son las visitas virtuales, visitas no presenciales, porque a la que se generan dudas de colegiados se intenta dar respuesta, ya sea desde el comité de bioética o bien desde la sección de médicos de salud. Aunque vamos muy por detrás, creo que sí que somos cada vez más conscientes y esta pandemia lo ha hecho todavía más, ¿no? Se ha acelerado toda esta necesidad de dar respuesta y de estar todos en un marco seguro, ¿no? Que es lo que pedimos los profesionales, porque el que estamos haciendo los actos médicos, sean presenciales o virtuales, somos nosotros y los que podemos tener consecuencias en función de eso, ¿no? Con lo cual, está claro que ha de haber un marco y un contexto bien establecidos. Hay que haber unos objetivos claros, tanto para los pacientes como para los profesionales, y también unos límites claros. Y esto, si están escritos, pues siempre es muchísimo mejor que el intuir o percibo o mira, como hay confianza, lo hago así. Sí, sí, pues eso, sobre todo por el tema de la responsabilidad. Pues, Mireia, pues muchísimas gracias. De verdad es un verdadero placer el tenerte aquí con nosotros. Supongo que habrá muchísimas preguntas que querrá hacerte aquí la audiencia, pero ahora vamos a dar paso a Luis Vilanova, que es consultor de receta médica electrónica, es un verdadero experto, yo creo que de lo mejor de España con diferencia. Y realmente, Luis, Luis te dejo que comentes un poco todo el tema de la receta electrónica privada. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias a Barcelona Health Hub por poder participar en este webinar. También fui miembro de Yo Paciente Digital, de la redacción y de la creación del estudio Yo Paciente Digital, que invito a todos a que lo puedan ver. Sí, efectivamente, yo trabajo como consultor de receta médica privada electrónica. La receta médica privada electrónica es una normativa, es una homologación de software que nos permite, desde lo que es el diagnóstico y prescripción de medicamentos hasta la dispensación en la oficina de farmacia, ¿no? Tenemos una diapositiva con un gráfico muy interesante. Yo creo que de derecha a izquierda, digamos, en la parte derecha estaría el médico, en la parte izquierda estaría la farmacia. Esta homologación de receta médica privada, que está basada en el Real Decreto 1718 de 2010, como muy bien se ha comentado antes, lo que trata es de dar los controles de seguridad, de protección de datos, identificación del médico, identificación del paciente, historial médico, como hemos hablado antes de la hoja de información del paciente, que tiene todos los tratamientos que el paciente tiene activos en ese momento, una serie de controles que ahora comentaremos algunos interesantes. Entonces, esta homologación lo obtiene aquellos software que permiten la prescripción y la dispensación en la farmacia. Realmente es el médico privado el que trabaja la receta médica electrónica hablando de esta homologación. Es capaz de identificarse como médico, porque recordemos, yo puedo estar hablando por teléfono o por WhatsApp con un médico, pero el WhatsApp no me está dando una identificación exacta de que el médico es quien es.
si está incluso ahora mismo habilitado para el ejercicio. La homologación que estamos hablando de receta médica privada electrónica sí que controla que el médico que me está prescribiendo esté activo en el colegio de médicos, podólogos, en ese preciso instante. También nos da seguridad de que también el paciente es quien es, a través del DNI electrónico o otras medidas que nos habilitan la seguridad de que el paciente que estamos prescribiendo es quien dice ser. También muy importante, ¿no? Las recetas que se prescriben, los medicamentos, la posología, mucho cuidado con los estupefacientes, etcétera, etcétera, tienen la duración adecuada, no va en contra de lo que es el medicamento, no va en contra de las alergias del paciente. Y muy importante, queda un histórico, es decir, si yo quisiera dentro de 2 años saber qué prescripción tuve de tal medicamento, yo puedo como paciente reclamarlo o como médico consultarlo. Tengamos en cuenta que si a mí me están prescribiendo por WhatsApp o por teléfono, probablemente si me dicen tómate este medicamento 3 veces al día durante una semana, si yo cambio de WhatsApp o borro el WhatsApp o etcétera, etcétera, probablemente esa prescripción digital yo la voy a perder porque está basada exclusivamente en un número de teléfono. Aquí no, aquí queda un historial que debe de estar mínimo 5 años o más de retención de esta prescripción, que estaríamos hablando de la parte derecha de esta gráfica. No lo he dicho, pero es la organización médico-colegial la que pilota esta homologación, la que trata de dar garantías y seguridad a los sistemas informáticos que nos permiten prescribir en esta parte derecha y comprobar que el médico y el paciente es quien es, que los medicamentos son los que están permitidos en España con sus posologías, dosis, etcétera, que hay ciertas restricciones en estupefacientes, como, por ejemplo, no más allá de 30 días, X envases, etcétera. Y, bueno, pues lo que tratamos de hacer con esta homologación, a través de la parte intermedia de esta gráfica, es que existe un objeto, por así llamarlos, que es Nodo Pharma. Nodo Pharma trata de ayudar al paciente de que pueda ir a cualquier farmacia de España con mi hoja de información del paciente, ir a cualquier farmacia de España y yo poder, en el ámbito privado, que simplemente con esto y mi DNI se me prescriba lo que me acaban de prescribir en el lado derecho de la oficina, o sea, de la clínica privada, ¿no? Esto es un hito, realmente va alineado con lo que ha comentado antes sobre el tema del horizonte 2020, ¿no? Decir, oye, pues que a nivel europeo existen pautas ya para que esto se pueda hacer. Obviamente hay frenos legales, hay frenos de adopción porque no todos los software que funcionan en clínicas privadas tienen ya la homologación. Yo he homologado el 90% de los software que ahora mismo tienen el sello de calidad, por llamarlo así, ¿no? La homologación. Y estamos homologando otros más, pero no están todos aún y tampoco están todas las farmacias incluidas en la conexión con Nodo Pharma, ¿no? La idea es muy sencilla. El médico me va a imprimir esta hoja de información activa con un código bidimensional, un tipo QR, ¿no? Para que nos entendamos. Yo iré a la farmacia y con un lector y el código QR, automáticamente a la farmacia le salen todas mis prescripciones que aún tienen envases por dispensar, ¿no? Lo que sería la dispensación en la oficina de farmacia. Esto tiene muchas ventajas porque ya no es un papel que me escribe, que no se lee, no, esto está ya informatizado, se puede perfectamente entender por cualquiera porque es una hoja impresa, se lee perfectamente y además nunca me van a poder dispensar más envases que lo que el médico privado ha marcado, ¿no? Incluso el médico privado, en cuanto la farmacia me dispense un medicamento, se va a marcar este medicamento en el software del médico privado como dispensado. De manera que incluso hay una conversación, puede haber una comunicación entre farmacéutico y médico privado para que en un momento dado, si el farmacéutico detecta alguna incongruencia o tiene que sustituir el medicamento por un medicamento genérico o tiene que hacer alguna acción el farmacéutico, lo deja registrado y el médico privado automáticamente en su software lo ve reflejado, ¿no? O sea, digamos, es como cerrar el círculo. Yo prescribo, el paciente se lleva esa hoja o incluso en el email, ni siquiera tiene por qué ser impresa, se lo lleva a la farmacia y con el código QR, como cualquier software de otros sectores,
lee el QR y ya automáticamente la farmacia ya puede ver todo lo que le tiene que dispensar en ese momento al paciente. Por supuesto, aquí hay una serie de medidas de seguridad, como puede ser, o también legislación, ¿no? Como es la protección de datos. Todo funciona a través del GRPD, aceptación del paciente, medidas de seguridad de los sistemas informáticos de ambos extremos, transmisión segura de extremo a extremo. Entonces, la homologación une, como por resumir, ¿no? La homologación une la prescripción y la dispensación en el mundo privado, añadiendo lo que se llama la receta médica privada electrónica, y nos da garantías de toda la identificación, cadena de custodia, historial, etcétera. Como vemos en la siguiente diapositiva, cuando una empresa viene a homologarse y me dice, oye, Luis, quiero homologarme, quiero tener esta homologación, pues yo siempre digo que hay como cinco secciones diferenciadas, ¿no? Por un lado estaría cómo el médico se identifica en el sistema. Recordemos que si estoy utilizando un WhatsApp o Telegram o cualquier otro sistema, no hay una autenticación del médico, cualquiera podría abrir ese WhatsApp. Obviamente, como añadía antes, muy importante, si el médico por cualquier razón no está habilitado, el software no le va a permitir entrar, ¿vale? Yo creo que esto es muy importante también. Después, cómo el paciente se identifica ante el médico, ya sea el DNI electrónico, incluso también recordemos que el paciente muchas veces tiene tutorizados no solo a sus niños o a sus hijos, sino muchas veces a personas mayores o personas de dependencia. También se controla con esta homologación que si yo soy la persona tutor de estas personas, pueda ir a la farmacia a recoger los medicamentos de estas personas que yo estoy tutorizando. Esto obviamente a nivel de WhatsApp o email o teléfono es impensable, ¿no? Después, toda la parte de protección de datos. Vendría el tercer bloque, que ya lo he estado explicando, simplemente hacer un pequeño resumen. Alergias, estupefacientes. Aquí un punto muy importante que yo creo que debo nombrar, que es la parte de medicamentos de especial confidencialidad. La homologación de receta médica privada asegura que cuando un médico utiliza este tipo de software y se imprime mi hoja de información de paciente, esta no lleva los medicamentos de receta, de especial confidencialidad, sino que es cuando yo voy a la farmacia y leen el código QR de mí como paciente digital, por así decirlo, le va a aparecer para que introduzca un código PIN que solo yo como paciente conozco. De manera que si yo quiero que el farmacéutico vea mis medicamentos de especial confidencialidad, va a preguntarme ese código porque si no, no me los va a poder ni siquiera dispensar, ¿no? Tipo tarjeta de banco, ¿no? Un PIN, ¿no? Le vamos a llamar un PIN, ¿correcto? También el médico puede dejar notas para la farmacia, esto es muy importante, y al revés, la farmacia puede dejar notas para el médico. No hay duda de la posología porque va a estar impresa de forma correcta, van a estar firmadas digitalmente, esto es muy importante. Me he saltado esto, pero es que no sé cómo me lo he podido saltar, disculparme. Todas las recetas médicas privadas electrónicas que se firman con un software que está homologado, se firman digitalmente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya para siempre esa receta médica se va a guardar informáticamente inalterable. Es decir, lo que yo te prescribí hoy y saliste de mi clínica privada y te has ido a la farmacia a que te lo dispensen, no es posible que cambien ni la posología, ni el medicamento, ni nada de lo que yo deje anotado en esa receta. O sea, estamos absolutamente seguros que lo que se llama cadena de custodia, en términos legales, la cadena de custodia de esa receta está totalmente garantizada. Es imposible que nadie, incluso el médico, pudiera decir, me he equivocado o voy a cambiar esto. No, queda congelado, queda absolutamente asegurado que esa receta se queda inalterable. Y además, muy importante, queda reflejado siempre la identidad del médico que hizo esa prescripción, ¿vale? Esto es lo que se llama firma digital, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Básicamente esto es lo que hemos hablado. Luego, la parte del bloque 4, la farmacia puede cancelar, sustituir el medicamento, mandar mensajes. Y la parte quinta, que no voy a entrar mucho, pero bueno, estaría lo que es la conservación de recetas, que hemos hablado ya, y cómo todo está interconectado mediante servicios informáticos que nos garantizan la seguridad
la encriptación de las comunicaciones, nadie va a ser capaz de interceptar lo que un médico me está prescribiendo. Y bueno, una serie de medidas informáticas que tampoco creo que sea ahora mismo el foro. Pero sí que, respecto de la telemedicina, para mí es fundamental que se utilice un software dentro de lo posible, obviamente, y también dentro de, como hemos visto antes, dentro de la urgencia. Si es urgente, pues obviamente te voy a atender por teléfono o te voy a atender por cualquier medio que me dé esa inmediatez. Pero creo que debemos de ir hacia esta homologación, ¿no? Hacia toda esta cadena de custodia y a estas medidas de seguridad, ¿no? Pues nada, simplemente un poco introduciros en este mundo de lo que es la homologación, que yo creo que va a ser un soporte para lo que es la telemedicina, que ya bien sea esta homologación basada en el Real Decreto 1718 o cualquier otra, yo creo que se va a conservar un 80 o un 90% de lo que yo creo que he comentado, ¿no? Pues muchas gracias y a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Luis. Ha estado clarísimo. Aquí a mí me han surgido varias dudas. Primero, cuando hablas de una cadena de custodia, que eso se entiende perfectamente, es decir, todo el tema de servidores, porque yo entiendo que el software se tiene que guardar en algún sitio, se tiene que decir algo. Digamos, ¿dónde están? ¿Quién será el encargado, digamos, de custodia, digamos, donde están todos los datos almacenados? Que es igual de importante, ¿no? Sí. Porque es allí por el tema de hackers, por el tema claro, de cualquier problema, de que se vaya al sistema, no lo sé. Me parece muy interesante la pregunta. Como sabéis y he dicho, la OMC, la Organización Médico Colegial, es la que pilota esta homologación en términos de definición, controles, legalidad, y asigna esta homologación a aquellos software que lo superan tras una auditoría o consultoría, que es un poco la que yo me he especializado. Esta homologación, no lo he dicho, pero ha ido evolucionando en el tiempo. Realmente, al principio, estas medidas de seguridad no estaban tan marcadas como en la última versión de la homologación, que hace hincapié en un apéndice o en un anexo muy concreto de qué medidas de seguridad a nivel informático tiene que cumplir este tipo de software y, por tanto, los servidores. Respondiendo a tu pregunta, y tampoco quiero entrar en términos muy técnicos, existe un checklist o una lista de controles de seguridad de la información que por fin ya se ha introducido en la última versión de lo que se exige para tener la homologación, que yo ya introduje en la primera auditoría que hice hace ya casi 4 años, porque ya consideré que debía estar, aunque no estaba en la homologación, yo sí que se lo exigí. Estas medidas de seguridad pues hablan desde medidas de seguridad informática como pueden ser firewall, antivirus, servidores seguros, certificados en la comunicación HTTPS. Sabéis que cuando accedes al banco arriba pone un candadito verde, ¿no? HTTPS, que eso básicamente cifra las comunicaciones entre todos los extremos. Copias de seguridad con sus políticas de realización y de retención, que se guarde la información encriptada, aquella que es confidencial o privada. ¿Dónde están los servidores? Pues típicamente, y por el marco de protección de datos, tienen que estar en Europa, bajo unas medidas de seguridad y con algunos sellos de seguridad, como puede ser la ISO 27001 o similar, ISO 27017 cuando hablamos de cloud, que anualmente tengan una auditoría externa de expertos en ciberseguridad que aseguren que estos sistemas son seguros. Se añadieron medidas que yo ya hice en la primera, que son medidas de hacking ético. El hacking ético lo que quiere decir es, vamos a intentar entrar en los sistemas para ver cómo de vulnerables son y le vamos a decir al propietario de ese software, mira, he intentado entrar y me he encontrado con todas estas facilidades, ¿no? Vamos a dejarlo aquí, no quiero entrar en tecnicismos. Eso se llama hacking ético. Nosotros hacemos hacking ético y ya lo hicimos en la primera homologación y ahora ya se ha puesto como obligatorio para todas las homologaciones. Hay que decir una cosita más, que no lo he comentado, que la OMC, debido al COVID-19, y yo lo veo muy acertado, también en el speech que hemos escuchado antes de Mireia, en marzo sacó una versión reducida de la homologación para que la mayoría de software intentaran adaptarse lo más deprisa posible para que todos los médicos privados pudieran tener a su alcance una versión del software homologada. ¿Qué hicieron? Hicieron una pequeña reducción de los requisitos para obtener la homologación
Y efectivamente se subieron al carro de la homologación bastante software que permitían a estas clínicas privadas trabajar ya con la receta electrónica. Una vez la dichosa curva, bajó, pues ya hemos vuelto a los requisitos completos, ¿no? Que efectivamente meten toda esta parte de que los servidores tienen que estar en Europa por protección de datos y además es la empresa que desarrolla el software la que debe de velar por esos puntos de control de seguridad. Hay que también, y termino la respuesta a esta pregunta que creo que me estoy enrollando, este tipo de software que permite prescribir y luego dispensar, pero sobre todo el que permite prescribir, tengamos en cuenta que si bien es cierto que la mayoría son empresas de informática que comercializan este software a clínicas privadas, yo también llevo clínicas privadas que tienen su propio hospitales, que tienen su propio software desarrollado internamente. Con lo cual, esos servidores que tienen estos hospitales, lo normal es que ya tienen unos niveles de seguridad que difícilmente no cumplen con las medidas de seguridad, ¿no? Siempre, tradicionalmente, el sector bancario, finanzas y sanidad ha sido los niveles más altos de protección de datos, de medidas de seguridad, de informática, de servidores, ¿no? Con lo cual, no suele ser un problema, porque o bien lo exigimos nosotros como auditores, o bien ya el cliente, si en el caso de que es hospital, o por qué no, porque es una empresa de informática seria que ya ha trabajado su seguridad desde el principio, ya tiene los servidores con unas medidas de seguridad bastante amplias. No, muchísimas gracias, Luis. También he entendido, por lo que dices, es que ahora últimamente está homologando para el sector privado, entiendo, para todo el tema de mutuas. Es decir, todavía no has hecho ningún tipo de homologación para el sector público ni te lo han pedido, ¿no? Ni ves que quieran. Hay como dos mundos, el público y el privado, que realmente están muy diferenciados. Eso Mireia lo sabrá mucho mejor que yo a nivel de muchísimas cosas. Nosotros trabajamos sobre todo en el sector privado. No lo he comentado porque, claro, la homologación es muy amplia. La homologación también tiene en cuenta, efectivamente, todo el tema de mutuas, no lo he nombrado, y también todo el tema de aseguradoras. Una de las partes que tiene el software privado es poder decir que esta receta va contra tal paciente que está asegurado por esta entidad aseguradora, ¿no? Entonces, realmente la homologación incluye puntos de control de conexión con aseguradora e incluye la parte de mutuas también, efectivamente. La parte pública va un poco más por otra línea, ¿no? Que yo creo que al final acabarán convergiendo ambas partes, pero ahora mismo quizás un hándicap, están por canales separados, ¿no? Ambos tratan de, entre comillas, lo mismo a nivel de macro, ¿no? Prescribo, comunico, dispenso. Sin que el paciente simplemente lleve, incluso en el móvil, un código QR que lo lea, ¿no? Ahora, por así decirlo, está por dos canales diferentes. Sí, pero muy bien. Sí. Si puedo comentar en la pública, menos la de Cataluña, que es la que conozco, hace años que estamos con receta electrónica, con firma digital, que está la prescripción coordinada con la dispensación de farmacia, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria como en sociosanitarios. Y sí que el especialista hospitalario puede prescribir 2 meses y responsable de la receta electrónica crónica a 1 año vista es el médico de familia, pero la puede sacar. Y durante la época COVID lo que sí que se hizo para desburocratizar el sistema es que directamente el paciente pudiera ir directamente a la farmacia a sacar la medicación con este sistema que podían ver desde las farmacias, porque antes teníamos que imprimir el plan de medicación. De todas maneras, con la Meva Salut, que es poder acceder a la historia más relevante de la tuya, ellos mismos tienen el plan de medicación online que lo pueden visualizar y si hay cambios. Yo sí que quería aprovechar, ya que te tengo, hacer 2 preguntas, una con el sombrero de directora de centro de salud y otra como presidenta de sección de médicos de salud. Porque hablas de marco regulatorio, pero a mí una prescripción es el acto final de un acto médico, ¿no? Es la parte final. Y aquí has dicho, bueno, a veces que es una de las obligaciones de los profesionales, según normativa, es el registro en historia clínica. Cuando has mencionado el WhatsApp o el mail,
Esto sería un medio de comunicación de cómo lo hace el profesional con el paciente, pero el registro ha de quedar en la historia clínica. Lo digo para aclarar, porque es Sí, 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 importantísimo. sí, sí. Y Sí, ¿no? sí, Y sí, por otra correcto, súper parte importante. es el tema de prescripción privada pública. Y aquí lo hago como directora de un centro de salud público en el que el ciudadano tiene el derecho de elegir qué tipo de atención quiere, opta por la atención privada, pero muchas veces quieren pasar la prescripción por la sanidad pública porque tiene un coste. Y en este coste, pues consideran que han de... Yo aquí me gustaría aclarar que como es un acto médico, el último responsable es quien realiza y quien firma la receta electrónica y, por tanto, que pueden haber prescrito en la privada un fármaco, pero el médico final de la sanidad pública, si considera que no es un fármaco de primera elección por esa orientación diagnóstica o considera que se ha de hacer de nuevo lo que el paciente lo ha de entender. Lo digo porque aprovechamos estos foros para aclararlo desde este punto de vista, porque si no acabamos en el marco regulatorio, pero hay otro que es la realidad del día a día, que es la que nos afecta a todos y que aprovechando el momento, pues mira, aclaramos. ¿No? No, pero Perfecto, esto es perfecto. importantísimo, Mireia, ¿no? Porque sobre todo es por la responsabilidad, ¿no? Del sanitario que hemos estado hablando todo el rato. Sí, sí. Nos han hecho algunas preguntas y esto es un poco, yo creo que va a ir tanto para Mireia como para mí. Dice, ¿qué hay de la telemedicina y las fronteras? El trabajo en remoto da mucha flexibilidad y movilidad, cierto. ¿Puede un médico español atender más allá de España? ¿Puede hacerlo estando fuera de España? Es decir, si quieres empezar tú, Mireia, es decir, ¿qué opinas? Es decir, sí, Me dado lo la pones telemedicina y las difícil. fronteras, bueno, yo creo que aquí legalmente, es decir, dado que realmente el trabajo en remoto, pues sí que da mucha flexibilidad, pero yo entiendo que si el médico actualmente, si el médico conoce al paciente y tiene su historial clínico y el paciente está fuera, digamos, yo creo que sí que se podría dar, ¿no? La consulta médica. No sé qué opinas, Mireia. Sí, en este caso nosotros lo hemos estado haciendo este verano con pacientes desplazados, pues porque estaban incluso fuera de España, han estado en Francia y cuando eran consultas vinculadas a parte de su proceso que estábamos llevando nosotros a través de la consulta online, pues hemos tenido contacto, se ha podido hacer con paciente conocido. Entiendo que es diferente de un paciente que no es conocido y que no es de nuestra comunidad, que en este caso creo que el marco legal no lo cubre. Esto sabréis más vosotros. No, absolutamente, es que no lo cubre para nada. Pero claro, siempre aquí la persona que hace esta pregunta es siempre, aquí en este caso sería pues muy importante el conocimiento del médico con el paciente y que el médico tiene el historial clínico del paciente. En estos casos, pues sí que se puede hacer. ¿Y cuántas veces realmente no hemos llamado a nuestro médico o a algún amigo médico para pedir una consulta estando fuera de España o estando aquí? Sí, es exactamente lo mismo. Luego, Luis, todo el tema de la receta electrónica, digamos, del tema privado, claro, aquí se juega siendo igualmente como la receta ahora electrónica en el marco de digamos, de la sanidad pública, que se debería ser siempre personal intransferible. Entiendo que esta homologación y el software siempre va directo a que sea personal intransferible. Pero ahora voy a ir un poco más allá. Es decir, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen la movilidad necesaria para ir a la farmacia, son dependientes? Es decir, claro, porque estamos englobando como que todo el mundo puede ir a la farmacia. Es decir, si a mí me recetas un medicamento para el constipado, yo puedo ir a la farmacia, enseño mi código QR y me lo dan. Pero ¿qué pasa con las personas dependientes? ¿Habéis pensado en eso? Pues mira, la homologación de la OMC no llega a ese punto, pero sí que te puedo decir que como estoy en el sector, estoy auditando, yo hago otras auditorías siempre relacionadas con informática y con niveles de seguridad y del sector, en este caso también médico o más farmacéutico. Hay iniciativas, hay startups que están ya consiguiendo o están entrando en que directamente haciendo una fotografía
Yo no soy abogado, ¿eh? Los temas legales posiblemente aquí haya sus cosas, pero están entrando ya, es que no quiero nombrarlos porque no quiero hacer publicidad, porque hay varias, tampoco tengo que hacer publicidad ninguna concreta, están entrando ya en apps donde cierran el círculo completo, es decir, no solamente me han prescrito a través de una herramienta informática, sino que además me ha llegado al email un QR, sino que además ahora le puedo hacer la fotografía pues a mi tarjeta de salud privada o incluso pública, lo digitalizo en mi perfil, digitalizo el QR o digitalizo la hoja de información del paciente y, bueno, trato de habilitar a un tercero para que vaya a la farmacia por mí a recoger esos medicamentos, ¿vale? En concreto, bueno, yo he estado trabajando con una que está en Madrid y bueno, están empezando. Hay frenos legales, obviamente, pero se está intentando es que realmente, legalmente, hay muchísimos frenos legales. Claro, hay que intentar sortearlos. Dependencias, sobre todo esto para las dependencias, personas mayores o no, yo estoy trabajo mucho y necesito que me traigan como me traen una pizza, con perdón, no tiene nada que ver el ejemplo, trato de que me traigan el medicamento a mi casa, excepto si el marco legal pues acaba de ponerle problemas a estas startups, ¿no?, que están saliendo, claro. No, muy interesante. Y en el sector de la sanidad pública, Mireia, seguro que este tema lo tenéis muy controlado. Sí. No, pero en el sentido, claro, ¿cómo lo hacéis? ¿O habéis previsto ese tipo de problemas? A ver, nosotros tenemos el acceso a través de la salud, normalmente el que no se puede desplazar o hay un cuidador principal que ya tenemos registrado y es quien hace el servicio de ir a la farmacia y llevarle al paciente, o bien son pacientes de una atención domiciliaria que a través de la enfermera pues gestionamos, o de trabajo social, recurso para poder dar respuesta a esto. Después existen programas como son Radars o el programa Vinclas, que son de vecindario, que ayudan en estas situaciones, ¿no? Que a veces nosotros, como estamos coordinados servicios sanitarios, servicios sociales, en el caso de Capburret, que es el que más conozco, ¿no? Y podemos ver programas de necesidades, pues a veces se utilizan estos otros canales para ayudar a dar respuesta. No, pues muchísimas gracias. Comentaros que ha sido un verdadero placer poder contar con vosotros en esta serie. Realmente os agradezco muchísimo, ha sido un verdadero placer. Mireia, como personal sanitario, vuelvo a reiterarte y darte las gracias por todo el trabajo que estáis realizando y realizaréis, que habéis realizado, faltaría más. De verdad, porque sois ahora nuestra cabeza de lanza, nuestra punta de lanza y digamos, intentaremos ayudarte dentro de todo el personal, los profesionales jurídicos, en a ver si logramos adaptar la normativa jurídica a la realidad virtual que ocupa hoy mismo. Y Luis, darte las gracias también por tu participación. De verdad ha sido fantástico y esperamos que realmente ya todo sea un hecho y esté normalizado absolutamente todo el tema de las recetas. Ojalá. Nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Comentaros otra vez, por favor, todo el tema de la celebración de Barcelona Health Hub Summit el próximo 29 de octubre y que podéis inscribiros hasta el 20 de septiembre. Otra vez, dar las gracias a Barcelona Health Hub, a Yo Paciente Digital y bueno, no dudéis que tanto los profesionales del sector jurídico como sanitario intentaremos luchar para que la telemedicina por fin sea un marco regulatorio realmente reconocido como acto médico de primera categoría. Muchísimas gracias. Gracias.